Hola, bienvenidos todos a un nuevo webinar, a una nueva sesión de Marqués. Bueno, antes de nada, permíteme que me presente. Yo soy Delfín Fornós, soy responsable del área de marketing en la consultora Marqués y hoy vamos a tratar una de las soluciones con las que trabajamos, es Sigrid, del fabricante ProSoft. Em, y bueno, antes de empezar, pues para quienes no nos conozcáis o, bueno, para introducir también a quienes conocéis pues un poco lo que vamos a tratar, lo que vamos a tratar hoy, dejadme que haga una breve presentación de Marqués primero y luego bueno, ya vamos un poco orientando hacia la sesión de hoy. Em, bueno, nosotros, Marqués, como seguramente todos ya los que estéis aquí sabréis o nos conocéis un poquitín, pues somos una consultora, llevamos más de 30 años en el sector, estamos localizados en España, con sedes en Madrid y en Cataluña. Y un poco, pues digamos que lo que nos caracteriza es digamos, un proceso de acompañamiento, como decimos nosotros, a la pyme, ¿no? A las empresas. Un proceso en el cual, pues, tratamos, soluciones en distintas áreas para darle, pues, una solución relativamente global a las compañías, ¿no? Como veis un poco pues, en pantalla, pues, no solamente tratamos la parte de RP, que es uno de las soluciones que vamos a ver hoy, en concreto en el área de construcción, pero también tratamos en otros sectores. También pues, en herramientas de análisis de datos, de BI, de CRM, de gestión de calidad, de documental, herramientas de productividad y ofimática y luego toda la parte de cloud, infraestructura, ciberseguridad, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, un poco en estas soluciones que nosotros ofrecemos, siempre intentamos ir de la mano, sobre todo de los fabricantes, de las marcas y de los productos que consideramos que son mejores en el mercado y que están ajustados en cada sector, pues que se ajustan mejor, ¿no? Hoy, como veis en la sesión de hoy, que hablaremos sobre sobre la solución Sigrid de ProSoft, pues vamos a tratar principalmente pues, la parte de gestión de obra y proyectos. Entonces, supongo que ya sabéis cómo funciona el webinar, pero os lo detallo brevemente. Hacemos una primera introducción, tanto nuestra de Marqués como de la sesión de hoy. Ahora os explicaré un par de conceptos y luego ya iremos a hablar sobre Sigrid. Haremos una pequeña introducción de Sigrid para quien no lo conozca. Esta charla la dará Ignacio Salazar, que es responsable del área de marketing y ventas en ProSoft, y luego una parte de demo de lo que vamos a tratar hoy, de la parte de obras y proyectos, que estará la haría Javier. Entonces, simplemente para introducir rápidamente, antes de dar paso ya a los compañeros de ProSoft y Sigrid, en la charla de hoy, pues como veis en vuestras pantallas, seguramente veréis una parte de preguntas. Podéis lanzar todas las preguntas que tengáis ahí. Como sabéis, lleva un poco de delay el directo, entonces es mejor que las lancéis durante la sesión o mientras vayan saliendo, antes que finalicemos, porque si no, a lo mejor pues finalizamos y se quedan ahí en el tintero. ¿Vale? Si tenéis cualquier duda, pues la vais lanzando. Y si no, pues evidentemente la podemos resolver más adelante. Entonces, vamos a dar paso ya a la charla de hoy. Os pongo primero, hablaremos primero con Ignacio Salazar, que os presentará pues, la solución y una primera overview al producto y a la solución, a la compañía ProSoft también, y para que luego ya podáis entrar más en detalle con la parte de la materia de hoy, ¿vale? Pues adelante, Ignacio, cuando quieras, todo tuyo. Nada, muchas gracias, Delfín. Como os decía, yo soy Ignacio Salzar, el responsable de ventas de Professional Software, la unidad de negocio específica para la construcción de Grupo Primavera. Y voy a hacer una introducción muy rápida de nuestra empresa, para ponernos en situación de quién es ProSoft, de quién es el desarrollador de Sigrid RP. Y después daré paso a Javier Martínez, que es compañero nuestro aquí de ProSoft también, consultor senior, con jefe de proyecto, que será quien nos hable de la parte técnica, ¿no? del seguimiento de obras. Entonces, sin más, va a ser muy rápido. Aquí ponemos
4 hitos de Professional Software, lo reducimos mucho, a pesar de que bueno, la empresa ya tiene 35 años, fue fundada en 1987 para desarrollar Memphis. Memphis es un producto, es un programa de presupuestos de los más conocidos de la península, de los que más se utilizan, y a partir de ahí pues desarrollamos otra aplicación, un RP, una solución global específica para empresas constructoras. Desde ese punto, pues bueno, se considera las herramientas, las líneas que tenemos en Professional Software como referentes, puesto que las utilizan, bueno, ya veis ahí que tenemos más de 1.000 clientes activos, un histórico de más de 25.000 usuarios y son muy reconocidas dentro del sector de la construcción en España y en algún país extranjero también, ¿vale? Bueno, como hitos ya os decía que es muy rápido. Ya os podéis imaginar que en 35 años pues, se han cumplido muchos hitos, muchas adquisiciones, muchos logros conseguidos, pero lo basamos en 4 puntos y este último que nos parece importante es en 2021, es decir, el año pasado, la empresa pasa a formar parte del Grupo Primavera, que es un grupo. Es el grupo líder de desarrollo de software para la península ibérica, ¿vale? Somos muchas empresas desarrolladoras de software especializadas, cada una con su nicho, y en este caso, en el nuestro, el de ProSoft, es la parte de construcción, ¿vale? Bueno, estos son los datos del grupo, quería compartirlos ahí para que los pudieseis ver. Más de 55.000 clientes, un volumen de negocio de más de 60 millones, más de 600 empleados y 500 partners. Bueno, eso se resume en eso, líder en desarrollo de software para gestión dentro de la península ibérica. Si nos centramos en el área de construcción, estas son las soluciones que indicamos. Hay más, tenemos más desarrollo, más soluciones, pero estas probablemente sean las más importantes. Y como decía antes, Memphis, todo nace con Memphis, un programa de presupuestos de los más utilizados en la península. A partir de ese Memphis desarrollamos el Sigrid RP, la solución de gestión integrada para constructoras. Y, bueno, pues algunas herramientas que son como una base de precios o un Memphis BIM para poder importar desde los modelos BIM mediciones. Todo, como veis, muy relacionado con el ámbito de la construcción, ¿vale? Bueno, estaba antes del fin, ¿no?, que íbamos a presentar Sigrid RP. Sigrid RP en realidad engloba todo lo que necesita una empresa constructora. Ese fue el primer hito, ¿no?, que nos planteamos en Professional Software. Poder desarrollar una solución que recoja todo lo que necesita cualquier empresa constructora. Cuando digo constructora, pues también me refiero a ingeniería, a mantenedora, a rehabilitadora, ¿vale? Y bueno, pues esto es como podéis ver, se puede ver ahí esquemáticamente en el gráfico, la parte de contabilidad, los recursos humanos, temas de maquinarias, específicamente la gestión de obras. O sea que todo en una única herramienta. Y para ello establecemos un método de trabajo único, ¿vale? Porque es uno de los puntos importantes a nuestro sistema, ¿vale? Nosotros en Sigrid hemos desarrollado un modo de trabajo que está basado en las mejores prácticas, es el último punto ahí que podemos leer, en las mejores prácticas de empresas constructoras. Ellos nos fueron solicitando funcionalidades o modos de trabajo que fuimos llevando de manera estándar a Sigrid. A día de hoy, 25 años después, pues tenemos una herramienta muy potente que usan algunas de las empresas más punteras y que se adapta a cualquier empresa de cualquier tamaño, porque el modo de funcionar de una empresa constructora más grande o más pequeña es muy similar y casi lo único que varía es el volumen, ¿vale? O sea que, bueno, algunos de nuestros clientes, os decía, ¿no? ProSoft desde el inicio se especializa en la construcción. Veis que el 86% de las empresas que son clientes nuestros son constructoras. Todas estas que veis aquí pues son clientes nuestros. Hay algunas que son muy importantes, como Dragados o como Grupo San José. Está Winebest, que es la constructora Inditex. San Martín también tiene un tamaño importante. Y después también ingenierías, ¿vale? Veis por ahí Acciona, veis Enet y muchas otras empresas, claro que son todas o la mayoría del ámbito de la construcción y con tamaños un poco más pequeños seguramente. Vale, algunos de los proyectos. Igual, estos proyectos son un poco especiales, se están desarrollando, se están gestionando con Sigrid. Ponemos obviamente los más grandes. Ya entendemos que la mayoría de empresas constructoras pues no se dedican a realizar este tipo de proyectos, pero seguramente igual sean los más identificativos, ¿no? El Louvre de Abu Dhabi, el Hospital de Maipú, el Metro de Ottawa. Bueno, veis que hay
esto es sobre todo para que se nos quede en la mente que Sigrid es una herramienta que puede servir para una constructora pequeña o mediana hoy día, pero que si en un punto esa constructora que tenéis llega a tener el tamaño de un Dragados o de un San José, pues que sepáis que la solución responde, ¿no? Hay empresas constructoras fuera de España como Hochtief, como CIMIC, alemana, australiana respectivamente, que están utilizándolo también, ¿vale? Llevan utilizándolo ya algunos años. ¿Vale? Y bueno, como he dicho que quería ser muy rápido, yo por mi parte es todo. Le voy a dar paso a Javi y lo único a aclarar. Antes hablamos de Sigrid RP. Sigrid en realidad es una solución que integra todo, pero que hemos hecho que sea modular. Digo esto porque en este caso vamos a hablar exclusivamente de la parte del módulo de seguimiento de obras, aunque es verdad que durante lo que comente Javi, pues seguramente haga referencia a alguna de las partes contables financieras, pero bueno, que sepáis que ahora básicamente se va a hablar del seguimiento de obras, pero que esto en realidad tiene muchísima relación y una de las claves de Sigrid es que está integrado con el resto de la administración de la empresa, contabilidad, financiera, presupuestaria, etcétera. Entonces, nada, sin más doy paso a mi compañero Javi, que os va a contar esto y cualquier duda pues nos vais diciendo. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Javier Martínez, como han dicho mis compañeros de Marqués y de Prosoft. Y bueno, voy a contaros un poquito cómo funciona en el área de seguimiento de obras y control de costes un poco nuestro ERP Sigrid, que os lo han venido comentando y presentando los compañeros. Sigrid, ¿qué nos permite? Pues conocer el estado de nuestras obras en tiempo real, analizar nuestros costes, nuestras contrataciones, nuestras desviaciones, tener en tiempo real y en cada cierre de mes los resultados de cada empresa, de manera que nos da en tiempo real, como decía, los proyectos que resultan más rentables para la casa, aplicar mejores metodologías de proyecto y establecer un método único que nos permite comparar todos los proyectos. Nosotros solemos proponer trabajar con plantillas de obra a nivel de coste indirecto y de coste de estructura, lo cual nos va a permitir pues analizar los costes de cada una de las obras y también nos va a permitir analizar el coste de todas las obras como un todo a través de naturalezas y costes indirectos, como os iré contando. Como os decía antes mi compañero Ignacio, Sigrid es un programa integrado donde puede estar recursos humanos, el área de contabilidad, el área de gestión de obra, e incluso no solo tratamos y tenemos contacto directo dentro del sistema con los miembros de nuestra organización, sino que mediante portales del subcontratista o del proveedor, pues gestionamos todas las solicitudes de oferta, gestionamos todos los contratos, envío de las proformas y demás mediante un portal, ¿vale? Nosotros hacemos las solicitudes de Sigrid y enviamos esa solicitud a nuestros proveedores o subcontratistas y a ellos les llega un enlace al portal del proveedor donde pueden valorar esas ofertas, incluso van adjuntos los planos, la documentación técnica, valora esas solicitudes de oferta que nosotros hacemos y están en tiempo real los precios que nos ha puesto el subcontratista en nuestro programa, en nuestro ERP, en nuestro Sigrid, ¿vale? Entonces eso ya veis que ahorra bastante tiempo, bastante trabajo a la hora de solicitar ofertas a nuestros proveedores o subcontratistas. El seguimiento de obra dentro de nuestro programa, pues bueno, podemos analizar un poco estas siguientes fases que os ponemos aquí. La definición del proyecto. A la hora de definir el proyecto, como os comentaba un poco antes mi compañero Ignacio, podemos trabajar las mediciones con nuestros modelos BIM. Por supuesto, permitimos importar ficheros desde nuestro otro programa que es Memphis o del formato de intercambio estándar FIEBDC3, ¿vale? Pues para gente que trabaje con otros programas, pues con Presto, con TCQ, dependiendo de dónde estemos, pues permitimos importar de BC3 para tener ese proyecto. La segunda fase, una vez que tenemos importado ese proyecto, es estudiar los costes, ¿vale? En Sigrid trabajamos con versiones de estudio, ¿vale? Entonces tendremos tantas versiones de estudio como necesitemos, o a veces el cliente nos haga hacer retoques y, por supuesto, todas esas versiones de estudio permiten ser comparadas entre ellas, ¿vale?
Esas versiones de estudio, además de analizar y estudiar nuestros costes directos y permitirnos salir a petición de oferta, lo que nos va a aportar es estudiar ese coste directo, estudiar nuestro coste indirecto y nuestros costes de estructura. Mediante una hoja de contratación que llamamos nosotros su hoja de cierre, lo que nos va a permitir el sistema es generar una oferta de presentación a nuestro cliente, absorbiendo esos costes directos, esos costes de estructura y absorbiendo el margen que pretendemos sacarle a esta obra. En esa fase de contratación, ya os decía, habrá veces, la gran mayoría, que el cliente pues, nos dirá, oye, bájame, descuéntame. Entonces tendremos tantas versiones dentro de la misma obra del estudio y de la oferta como veces tenga que hacer ajustes o retoques a la oferta que nos solicita el cliente. Y ya os digo, todo ello quedará guardado para ser comparado, ¿vale? Una vez que nos han adjudicado esa obra, nosotros le hacemos una foto al estudio de costes que ha resultado adjudicatario con su oferta y eso se queda guardado, ¿vale? En ese momento le entregamos la obra al jefe de obra y el jefe de obra lo que hace es ese estudio de viabilidad que ponemos ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el jefe de obra? Pues le entregamos la obra y mediante una serie de vistas que le aporta la aplicación para poder discernir cuáles son las partidas más importantes que hay en el presupuesto y demás, pues ahí lo que hará el jefe de obra, en eso que llamamos nosotros estudio de la viabilidad, es medirse su obra, replanificársela, trabajando con los descompuestos, con sus descompuestos, no como dijo Estudios que estudió la obra, sino como yo realmente la voy a ejecutar, con medios propios, subcontratando o con el criterio que cada uno desee. Una vez que estudiamos esa viabilidad, pues lo que hacemos es lanzarle otra foto a esa obra, para dejar guardado el primer objetivo del jefe de obra, ¿vale? Con el que nos vamos a comparar. De manera que tenemos un par de fotos ya guardadas. Lo que dijo el departamento de estudios y el primer objetivo del jefe de obra. Normalmente, después de estudiar esta viabilidad, el jefe de obra pues, se sienta con sus responsables, bien sea delegado, director de producción, dependiendo de la estructura jerárquica de cada una de las empresas, y le aprueban ese reestudio de viabilidad. Una vez que tenemos esa viabilidad generada, pues empezamos con toda la gestión de compras. Esta gestión de compras, ¿qué es lo que nos va a permitir? Pues lanzar comparativos, desde ese comparativo realizar solicitudes de oferta a nuestros subcontratistas, como os decía, también vía portal o vía informes, el PDF por correo electrónico, y evaluar ese comparativo de ofertas. Una vez que hemos evaluado ese comparativo de ofertas, mediante firmas digital, si así lo desea el cliente, pues se aprueba ese comparativo y se genera el contrato que vamos a firmar con el subcontratista. Como os decía, ese contrato, si se adquiere el portal del proveedor que comentábamos hace un segundito, pues también se puede subir firmado a esa plataforma, a ese portal, y que lo firme digitalmente el subcontratista dentro del sistema. Luego ahí vemos la opción de analizar costes y certificaciones. Pues daremos avance a nuestras mediciones cada uno de los meses. El programa, pues daremos nuestro avance de coste, el programa generará la producción del mes y le presentaremos la certificación al cliente, ¿vale? Siempre intentaremos llevar esa certificación por delante de la producción en la medida en la que podamos. El sistema también nos permite planificar en el tiempo tanto nuestro coste como nuestra producción como nuestra certificación, ¿vale? De manera que siempre la empresa va a tener disponible en tiempo real y haciendo la consolidación de aquello que se ha ejecutado de verdad, del coste que tenemos previsto a futuro cada uno de los meses y lo que pretendemos certificar cada uno de los meses, ¿vale? Esto es una información bastante importante, no solo para el área de construcción, sino para el área contable. Tener en tiempo real el coste que tiene previsto para cada una de sus obras el jefe de obra y la certificación que prevemos tener en cada uno de los meses, pues es importante. Por último, en estos 7 hitos que hemos puesto aquí, pues lo que hacemos es un cierre mensual de obra en el que el sistema, como os decía, nos va a dar la certificación del mes, la producción, el coste y restando estos 2 últimos ámbitos, pues nos va a dar el resultado del mes de nuestra obra.
Ahí el jefe de obra analizará las desviaciones que se encuentre dentro de la obra y, en su caso, replanificará ese estudio de la viabilidad, que en nuestro caso siempre está vivo, ¿vale? Nuestro coste cero, que llamamos nosotros, pues se ocupa de mantenerlo vivo el propio jefe de obra, modificando mediciones y rendimientos de los recursos que forman parte de las partidas que vamos a ejecutar, y por otro lado lo va a mantener viva la aplicación en esa fase de contratación que hablábamos. Cuando generamos un contrato de compra con determinado proveedor o subcontratista, el programa se ocupa de actualizar nuestro coste previsto fin de obra, ¿vale? De manera que cuando la obra adquiere un volumen de contratación por encima del 70 o el 80%, pues el sistema ahí siempre nos va a dar un dato de a dónde se va el coste real final. Últimamente tenemos las pandemias, las filomenas y todas estas cosas hacen que los costes se muevan más de lo que debieran. Pero lo que os digo, si el volumen de la obra adquiere un grado de contratación por encima del 70 o el 80%, pues tenemos la certeza de que ese coste previsto que nos da el programa se acercará bastante al coste real final que se nos va a dar. La propuesta técnica que os hacemos de cómo funciona un poco nuestro sistema, como os decía, ahí os he hecho un pequeño resumen y ahora voy a detallar un poco lo que somos capaces de hacer en cada una de esas áreas que os he puesto en el resumen que hemos visto anteriormente. Estudiar los costes y solicitar peticiones de oferta. ¿Vale? Ya os decía que el programa nos permite estudiar nuestros costes directos, nuestros costes indirectos y nuestros costes de estructura, postventa, etcétera. Costes que normalmente son un porcentaje de la venta de nuestro proyecto. Mediante esa hoja de contratación que os comentaba hace un ratito, pues el sistema nos permite absorber ese coste directo, indirecto, costes de estructura y margen, y nos genera un K por el que va a multiplicar el coste directo de nuestro estudio para generar una oferta a nuestro cliente. El programa SK permite además facilitarlo por capítulos o por partidas. Es bastante habitual en las constructoras que aquello que se va a ejecutar primero, pues solemos intentar en la medida en la que podamos que SK sea un poquito mayor, pues bueno, para que un poco financiarnos la ejecución de la obra con el cliente. Os decía, tendremos X versiones del estudio y X versiones de la oferta, que nos va a permitir hacer comparativas tanto en pantalla como en informes en papel o en Excel de las diferentes versiones de estudio que vayamos haciendo y las diferentes versiones de oferta que le vayamos presentando a nuestro cliente. Una vez que nos han adjudicado la obra, pasamos a esa fase que se llama estudio de viabilidad del proyecto. Ya os decía que esa foto del estudio y del proyecto y de la oferta, que ha resultado adjudicataria se quedan guardadas y no editables por ningún miembro de la organización. ¿Qué nos va a permitir? Irnos comparando en cada momento de la vida de la obra con esa foto inicial. El jefe de obra, ya os digo, en este momento le entregamos la obra al jefe de obra y el jefe de obra en ese coste fase cero que llamamos nosotros o coste vigente, coste fin de obra, para que se entienda, pues ahí lo que hace el jefe de obra es que se mide la obra, le enseñamos a configurar vistas como la del 80-20, teorema de Pareto o ABC, lo llamáis en algunas constructoras, donde normalmente en el 20% de las partidas encontramos el 80% del coste de la obra. Las podemos marcar con unas etiquetas para que el programa siempre no perdamos nunca el foco de cuáles son las partidas más importantes. Y una vez que ha reestudiado esas partidas el jefe de obra, ¿qué es lo que hará? Planificar en el tiempo por dónde van a ir los costes y la producción de la obra, que porcentualmente avanzarán del mismo modo, y cómo pretendemos certificar nuestra obra. Ahí, mediante informes gráficos y demás, pues hacemos la curva, el GAM, que normalmente utilizáis las constructoras, pues por dónde va a ir nuestro coste, nuestra producción, nuestra certificación y el resultado en el tiempo. Entonces, eso es importante antes de empezar la obra, el plantearnos cómo creemos que vamos a ejecutarla, tanto en tiempo como el programa lo va a convertir en valores económicos, ¿vale? Esa opción que pone ahí,
pues en todo momento puedo comparar el coste vigente del jefe de obra una vez que ha medido y ha hecho su presupuesto con lo que dijo estudios. Y podremos analizar las desviaciones del jefe de obra con estudios, ¿vale? A nivel de capítulo, a nivel de partida, mediciones, precios e importes e incluso a nivel de descomposición, a nivel de recursos de una partida. Una vez que hemos reestudiado la obra y nuestra dirección nos ha aprobado ese primer objetivo del jefe de obra, pues le volvemos a hacer una foto, como os decía en la presentación inicial, y a partir de ese momento empieza todo el proceso de compras. Ese proceso de compras, como os decía, parte de un documento de planificación de compras que nosotros llamamos, donde vamos a encontrar inicialmente todos los descompuestos que ha trabajado el jefe de obra. La cantidad que tenemos que comprar de cada uno de esos recursos o productos para cada una de las partidas y con nuestro precio previsto. Desde ese documento de planificación de compras iremos haciendo paquetitos o lotes e iremos realizando comparativos de oferta. Desde ahí, desde ese comparativo, realizaremos solicitudes de oferta a nuestros proveedores o subcontratistas con el criterio que os comentaba antes. Lo podremos lanzar en PDF por email, en Excel bloqueados por email o podrán acceder al portal del proveedor y ahí introducir los precios de la oferta que le hemos solicitado. Una vez que tengamos todas las ofertas recibidas, evaluaremos ese comparativo y haremos mediante firmas digitales la aprobación del comparativo y se generará el contrato. Contrato que mediante combinación de plantillas de Word y demás, pues elaboramos desde nuestro propio SIGRIZ RP para ser enviado al subcontratista o para subirlo al portal para la firma, como os decía. ¿Vale? Ese contrato de compra, como os presentaba hace un ratito, tiene, además de la función de realizar el propio contrato con el subcontratista, una parte muy importante de nuestra obra es que nos va a actualizar los costes. Si yo tengo previsto hormigón en 18 partidas a 75 € y he sido capaz de contratarlo a 65, pues esas 18 partidas de manera automática en el momento que existe el contrato en SIGRIZ, pues la actualiza a 65. ¿Pierdo el 75? Pues no, no se pierde nunca. Recordad que hemos hecho las fotos, lo que nosotros llamamos máster, y se ha quedado guardado el precio previsto del hormigón que tenía el departamento de estudios y, por supuesto, el precio previsto del hormigón del primer objetivo del jefe de obra. Y ahora, cuando lo he contratado, pues he actualizado ese 75 por ese 65 que os comentaba. La planificación temporal, ya he comentado antes que permitimos planificar en el tiempo nuestros costes, nuestra producción y nuestra certificación. Bueno, una vez que hemos hecho todos esos contratos y hemos planificado cómo vamos a ejecutar nuestra obra, pues entramos en ejecución mensual. Damos de alta lo que nosotros en SIGRIZ llamamos una fase, ¿vale? Fase igual a mes, damos de alta la fase 1 y damos los avances correspondientes al primer mes de obra, que es en la fase 1. De todo lo que tengo que ejecutar, le diré al programa, tanto en coste como en producción, lo que realmente hemos ejecutado. En coste serán las mediciones ejecutadas a precio previsto y en producción las mediciones realmente ejecutadas a precio de venta con derecho a cobro. Esa desviación pues, nos dará el resultado del mes en nuestra obra. Además, introduciré las mediciones de avance, las que pretendo certificar a mi cliente, que podrán coincidir o no con las mediciones realmente ejecutadas. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos las tres mediciones, por un lado el coste previsto, por otro lado la producción del mes y por otro lado la certificación, pues durante este mes, como os decía antes mi compañero Ignacio, nuestro ERP es un sistema integrado, pues nuestros compañeros de administración han ido introduciendo pues los albaranes de suministro, los partes de trabajo de nuestro personal o de nuestras máquinas, ¿vale? Y el jefe de obra o el equipo de obra en el cierre del mes gestionará un par de cosas. Las proformas que le vamos a enviar y firmar en su caso con nuestros subcontratistas y además, mediante partes de consumo, haremos la gestión del almacén de nuestra obra, ¿vale? SIGRIZ, ¿qué nos permite? Dar a coste
incurrido, llamamos nosotros, de nuestra obra, aquello que realmente hemos consumido, ¿vale? Es bastante habitual que el día 30 de un mes pues nos entra un camión con no sé cuántos palés de ladrillos y yo no he dado ninguna partida de ladrillo a producción este mes y no he ejecutado nada. Pues el sistema, mediante esos partes de consumo, nos permite decir de todo lo que ha entrado mediante albaranes qué se ha consumido y qué queda almacenado en el almacén virtual de nuestra obra para ser consumo en meses venideros, ¿vale? Entonces, permite gestionar los acopios de nuestra obra de una manera muy ágil y muy sencilla. Analizar desviaciones, pues con todo lo que hemos hablado hace un momento, el sistema veis que nos permite analizar desviaciones respecto al estudio contra mi coste vigente, comparar mi coste vigente contra el máster coste, mi primer objetivo que os acaba de decir que acabamos de grabar, o los distintos objetivos que nos hemos ido planteando como empresa. Permite generar nuevas fotos, nuevos másters. En este momento pues hemos contratado las tierras, hemos contratado la estructura, hemos contratado cimentación y ya se ha movido tanto el coste previsto de mi obra que le quiero lanzar un nuevo objetivo, el objetivo número 2 del jefe de obra y dejarlo guardado para compararme con él, ¿vale? Una vez que hemos introducido nuestra producción y nuestro coste, pues el sistema, como os decía, con el avance de mediciones, nos permite analizar ese resultado. Y, por supuesto, analizando lo que pretendemos certificar, pues también el margen general de nuestra obra. Por último, una vez que hemos introducido todos estos datos en el sistema, pues estaríamos en disposición de hacer el cierre del mes. En el cierre del mes entra en juego un dato que es bastante importante. Os decía que hemos puesto las mediciones que pretendemos certificar a nuestro cliente. Hemos introducido lo realmente ejecutado en coste y en producción y eso nos da el resultado de nuestro mes, pero metemos aquí una cuarta variable que es bastante importante, que nosotros llamamos coste incurrido, ¿vale? Con todos los albaranes, partes de consumo, partes de trabajo y facturas que han entrado durante el mes, el sistema nos va a dar el coste incurrido por partida, ¿vale? El jefe de obra que tiene que hacer un par de análisis mensuales al menos y es que su coste vigente es igual o inferior a los diferentes objetivos o másters que nos hemos ido planteando. Y por otro lado, tiene que comprobar que su coste teórico, ¿vale? Es igual o inferior o superior, perdón, al coste incurrido, ¿vale? Si mi coste teórico dice 100 y calculo el incurrido y dice 150, pues está bastante claro que estoy gastando o consumiendo más de lo que tenía previsto. O incluso estoy pagando facturas o albaranes de cosas que no están previstas, ¿vale? Entonces, en el cierre mensual, el jefe de obra lo que ha de comprobar es ese coste teórico con ese coste incurrido, analizar las desviaciones y, en su caso, replanificar ese coste vigente del que venimos hablando todo el rato, ¿vale? Subiendo o bajando rendimientos o planificando aquellas cosas que se les ha olvidado planificar y realmente han tenido que comprar en su obra, ¿vale? En el cierre del mes, una vez que hemos analizado estas desviaciones, pues el sistema hace un cierre bastante completo, ¿vale? Que nos da un poco el análisis de la producción, la desviación de costes teóricos con incurridos, certificación, producción, coste y resultado. Nos informa de que de todo lo que hemos certificado, si algo de ello ya se ha cobrado o no. En fin, nos presenta un resumen económico de la situación de nuestra obra en concreto. Por último, de todos estos resúmenes económicos de todos los cierres del mes, de todas las obras de nuestros jefes de obra, pues el sistema lo que hace es alimentar un panel de situación de todas las obras que llamamos nosotros, donde nos dice de todas las obras que tenemos, o bien por empresa, o bien por base de datos, o por delegación, dependiendo de la estructura de cada una de vuestras empresas, ¿vale? Pues nos va a dar un panel en el que nos habla de lo que hemos certificado, lo que hemos producido, coste incurrido, coste teórico y resultado. Y
el resultado esperado a fin de obra. ¿Para qué? Pues para que la dirección de empresa pues vea cómo están cada una de las obras y pueda analizar pues por delegación, por jefe de obra, por empresa, pues cómo están los números de todas las obras en general. ¿Vale? Luego ya os digo, hay bastantes informes corporativos que rompen por empresa, por delegación, por obra, por técnico responsable y nos van a permitir evaluar todos estos datos. Y bueno, creo que en principio esto es un poco lo que quería un poco plasmaros en esta presentación. La filosofía de Sigrid CRP para el control y seguimiento de costes de una obra. Y bueno, si os parece, pues doy paso a nuestro compañero Delfín para que finalice la presentación y muchas gracias por vuestra atención. Gracias a todos por vuestro tiempo, por dedicarnos estos minutos a conocer un poco más la solución. Si tenéis cualquier duda, nos la hacéis llegar en nuestros canales de contacto. Nosotros la podemos remitir a los compañeros de Sigrid, de ProSoft, para cualquier duda sobre Sigrid. Y sin más, agradeceros sobre todo, Javier, vuestra charla hoy y bueno, que nos vemos en otras ocasiones. Gracias a todos por estar ahí presentes.